tal, amigas, amigos de Furun? Hoy vamos a adentrarnos directamente en una sórdida realidad. Nos proponemos profundizar en uno de los delitos que más repugnancia, vamos a decirlo así, provocan. Pedofilia, pederastia, en cualquier caso, abuso sexual, ejercicio del poder sobre los más débiles y los más inocentes, los menores, a cargo de redes perfectamente organizadas. De eso viene a hablarnos nuestro invitado de hoy, el abogado Julio García Llopis, quien ha escrito esta novela negra, negrísima, titulada Rumor de togas, donde asistimos a una trepidante trama que tiene como hilo conductor la investigación sobre una red pedófila formada por eminentes hombres de negocios. Julio García Llopis, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias a vosotros, encantado de estar en esta casa. Bueno, Rumor de togas, este título que, bueno, intuimos ese mundo de donde tú provienes, el mundo de la abogacía, también el mundo de la judicatura. Aquí está ambientada la novela. Sí, bueno, el título Rumor de togas responde a una realidad, porque los años 80, que es la época en la que está ambientada la novela, se produjo la primera huelga, al menos que me conste, de abogados laboralistas en todo el territorio español. Entonces, bueno, hubo un encierro en la magistratura, en la entonces magistratura de trabajo, causó un gran revuelo, sobre todo entre la judicatura y entre la gente que se movía en este medio, y de ahí un poco ese título que, bueno, sirve un poco de referente, de hilo a toda la trama que se va a desarrollar a continuación. Sí, que tiene como protagonista una abogada convertida ya en magistrada cuando asiste a un funeral además, porque está ambientada en Bilbao la novela, vamos a decirlo así, y ahí se produce algo que recibe un anónimo. ¿Es frecuente, te pregunto también esto a la vez, esto de recibir anónimos? Bueno, yo diría que es muy, muy frecuente. Bueno, la protagonista, Ruth Valenzuela, efectivamente es una magistrada del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Social, que vuelve a Bilbao para acudir al entierro, al funeral del que fuera su jefe del despacho donde trabajaba 25 años atrás. Entonces, bueno, ya la historia hace un flashback a los años 80 y un poco sigue el hilo del personaje de Ruth Valenzuela como una abogada novata, principiante, empezando una carrera muy difícil, porque en aquel entonces las mujeres lo tenían mucho más difícil que ahora, y ser abogada significaba un plus. Entonces, bueno, de eso hablo también, de lo que suponía la carrera de la abogacía, como otras muchas. Ser periodista también era muy difícil. Ser periodista también era muy difícil, me consta. Y efectivamente lo de recibir anónimos, pues bueno, digamos que era bastante frecuente. Bueno, en una época en la que, hablamos de los 80, todavía había tensiones políticas, la ultraderecha acampando todavía por sus respetos, en fin, los anónimos, las llamadas, las amenazas eran muy frecuentes hacia los abogados. Recordemos que estamos también en una época en la que se produce pues, la matanza de los abogados laboralistas de Madrid, sí, en fin. Una época muy convulsa. Muy convulsa. Sí. Bueno, además ella, en ese flashback que mencionas, ella defiende a un vigilante de fincas, sí, un empleado de fincas, sí. Acusado, y ahí es donde empezamos con la trama esta de los niños, acusado de violar a un menor. Sí, hay una acusación contra este hombre que, bueno, en principio parece una buena persona. Acude no él, porque está en la cárcel, sino su mujer, que había sido antigua clienta de Ruth Valenzuela, y entonces le pide que le ayude. Ruth Valenzuela no lleva casos penales, pero al final accede porque está convencida de la inocencia de su cliente. Luego veremos que la historia va por otros derroteros. Y ahí es donde cadena un poco con el tema de la pedofilia, que será una constante a lo largo de la novela. Bueno, ahí no ahorras en detalles al describir la agresión, porque la verdad es que impacta. Esto, cuando uno tiene un sostén, un informe como profesional, que has sido tú también de la abogacía, ¿esto se detalla con tanta precisión en la realidad? Sí. ¿Quiere decir, corresponde luego lo que escribes en el libro un poco a lo que un abogado tiene entre manos?
Sí, hay dos elementos, por ejemplo, el tema de los accidentes. Hombre, el abogado, si hay un accidente y se ha producido la autopsia, tiene que ver el resultado de la autopsia. Entonces, la verdad es que hay que tener estómago para ver aquellas fotografías de un cuerpo pues, que ha sido mutilado y que luego le han hecho la autopsia. Y evidentemente, cuando hay casos de ese tipo, pues también. Primero porque los testigos, hay que hablar con los testigos, hay que hablar con el imputado en el delito y entonces ahí salen a la luz elementos que revuelven el estómago, ciertamente. Bueno, volvemos a la novela porque ahí es donde empiezan a aparecer ya muertos, un industrial, se empiezan un poco a hilar un poco los hilos de los distintos ambientes. La abogacía, luego ya empieza a aparecer el ambiente industrial, se empieza a definir un poco la palabra poder, ¿no? Eso es, efectivamente. Ahí, bueno, se puede contar, porque es la primera parte de la novela, aparecen muertos un turista alemán y un importante industrial vizcaíno. Aparecen muertos en extrañas circunstancias y de una forma muy cruda, porque, bueno, pues aparecen con los penes cortados y introducidos en la boca, lo cual supone una especie de ritual o una venganza de unas características que los investigadores en principio pues no saben dilucidar, pero que más adelante se verá que tiene su razón. Y efectivamente hay dos mundos. Bueno, primero el mundo... Uno de ellos es el de los negocios, además. Uno el de los negocios, bueno, uno el del turismo sexual, que es ese turista alemán que, bueno, pues tiene un historial ya en otros países, pero no le han podido detener porque jamás le han cogido en flagrante, ¿no? Y luego el del mundo industrial, que a su vez conecta con ese mundo, bueno, digamos, de las altas esferas económicas, lo que yo llamo en la novela el círculo de Neuri, que es gente, bueno, pues de mucho poder, tanto social como económico. Y pasados de rosca ya de todo, ¿no? Una gente que no tiene de ellos límites muy éticos, de ¿no? rosca, efectivamente. Lo han visto todo, tienen mucho dinero, la época se presta también a ello, porque, bueno, es una época en la que hay... bueno, igual que ahora, pero bueno, muy ricos y muy pobres. Los que tienen mucho dinero se gastan ese dinero de una forma que al resto de los mortales nos parecería, pues bueno, desde luego insólito.